Muy buenas a todos, pilotos de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Por acá les habla Citizen Tech. Bueno, tenemos un nuevo episodio del Inside de Star Citizen. En esta ocasión toca el turno de hablar sobre el parche 3.23, que muy pronto ya estará en su versión live y promete ser una de las actualizaciones más grandes que hayamos recibido en los últimos tiempos. Así que presten mucha atención a los detalles porque así arrancamos esto. ¡Vamos! Bueno, para comenzar les cuento que con esta actualización contaremos con un personalizador de personajes renovado y ampliado, lo que les va a permitir crear personajes más dinámicos y representativos de ustedes mismos. Este será solo el inicio, ya que bueno, más adelante van a seguir llegando nuevas características y opciones para moldear aún más tu personaje. Uno de los cambios más significativos será el debut del nuevo Mobiglass dentro del universo persistente de Star Citizen. Bueno, se ha renovado por completo su diseño e incluye aplicaciones muy útiles como el administrador de salud para monitorear todo tu estado, todo el estado de tu personaje, y el administrador de contratos para encontrar misiones de manera muy fácil y práctica. Pero sin dudas que bueno, lo que más les va a encantar es el nuevo sistema de mapas, que unifica los mapas estelares e interiores en una sola interfaz repleta de funcionalidades para orientarse en estaciones espaciales, zonas de aterrizaje y por toda la vastedad del universo. Lógicamente que las mejoras en el parche 3.23 no se detienen ahí. También verán un renovado sistema de interacción con objetos mucho más ágil y personalizable. Podrán configurar acciones predeterminadas para objetos según sus preferencias. Además, habrá una nueva interfaz de compras para adquirir lo que necesites de una manera más fluida y renovadas pantallas de recolección para facilitar ese estilo alternativo de obtener recursos. Por si todo esto fuera poco, bueno, además se han realizado mejoras sustanciales en los sistemas de combate. Vas a ver actualizaciones en la magnificación de las miras, recarga de municiones y mochila, ajustes en la puntería y una nueva mira dinámica en cascos especializados que te va a permitir disparar con una mayor precisión desde la cadera. La acción tampoco se va a detener en ambientes de gravedad cero, claro que no, porque tenemos la renovada mecánica del vuelo Neva 2.0 para moverte en el vacío fuera de la nave, lo cual bueno, realmente es grandioso, ya que hay una diferencia sustancial con el modelo de vuelo Neva 1.0. Ahora bien, pasando al capítulo de naves, el parche 3.23 dará nuevas opciones para almacenarlas, cargarlas y lanzarlas con los hangares personales persistentes que llegarán a ArcCorp, Hurston, Microtech y Horizon en el parche 3.23.1 de este trimestre. Bueno, también quizás 3.23.2, ya lo veremos. Contarán con bancos de objetos, plataformas para naves y elevadores de carga para prepararse antes del despegue. Y una vez ya en el espacio experimentarán nuevas formas de volar con los modos maestros y de combatir con los cambios en los sistemas de puntería de precisión y montajes de armas. Ahora, si preferís un ambiente más controlado para practicar todas estas novedades, bueno, tenés Arena Commander, que en el parche 3.23 recibió una gran cantidad de nuevos mapas y modos experimentales, los cuales, bueno, ya hemos cubierto en detalle en el último Insight, que lo vas a encontrar también en resumen acá en este canal. Ahora, si lo tuyo es obviamente el universo persistente, en los planetas vas a encontrar los nuevos centros de distribución con variadas misiones y oportunidades de juego para todos los estilos. Otro de los añadidos que hacen su flamante debut en Star Citizen son los animales. Sí, la fauna llega al verso, en este caso con el copión y el maroc, los cuales vas a poder encontrar en diversas zonas del universo persistente y serán parte de algunas de las misiones que vas a poder tomar en los contratos que encontrás en el Mobiglass. Por otro lado, hay grandes avances tecnológicos como la implementación inicial de Vulcan, nuevos sistemas de escalado de DLSS, FSR y TSR, además de la nueva tecnología de renderizado y simulación de agua que hará que el juego luzca aún más impresionante de lo que venía haciéndolo hasta el parche 3.22.1.
También está la nueva capa de replicación funcionando de forma individual, lo cual hará que ya no te conectes directamente a cada instancia de juego, a cada servidor, sino que lo vas a hacer a un servicio híbrido que va a albergar dicha capa y mantendrá el estado de juego tal cual está. Esto significa básicamente que si un servidor falla, vas a poder recuperarte sin desconectarte ni perder el progreso que tengas, preparando de esta manera así el terreno para que múltiples servidores compartan una misma capa de replicación híbrida en el server meshing que llegará con el parche 4.0. Realmente hay muchas novedades y aún falta todo lo que incluye las mejoras de hangares y carga que ya les comenté antes, pero además también trae la próxima interacción de la semana de lanzamiento de la Invictus. Sí, ¿por qué digo esto? Porque ahí se van a presentar nuevas naves y vehículos que has estado esperando seguramente, y podría ser quizás la Polaris. No lo creo, pero sí seguramente sea la Zeus. Y además, dicho sea de paso, las naves que sean presentadas allí estarán fly ready para que las puedas volar en este parche. Otra de las adiciones en el parche 3.23 será la moto llamada Pulse de la constructora Mirai. Esta pequeña pero veloz moto cuenta con el sistema ya conocido Gravlev. Esta moto toma la inspiración de la Razor, pero reduciendo esa emoción de velocidad a una escala aún más compacta. La razón de ser tan pequeña es permitir una mayor agilidad y compatibilidad para transportarla dentro de otras naves más grandes. Esta moto cumple un rol clave que te va a permitir infiltrarte de manera sigilosa hacia tu objetivo sin ser detectado, y será especialmente útil en biomas donde las grandes naves no puedan ingresar. Vendrá en dos variantes, el modelo base equipado con un cañón láser Gatling personalizado y la versión LX, que será obviamente la dedicada a las carreras. En esta segunda versión se reemplazará el arma por una gran toma de aire y propulsores adicionales para maximizar su agilidad. Por esto, se considera esta moto una de las más ágiles en el juego. Así que, como pueden ver, la Pulse de Mirai promete una experiencia de pilotaje terrestre veloz, ágil y compacta como ninguna otra moto o vehículo terrestre lo ha hecho hasta el momento, aunque debo confesarles algo, mi corazón seguirá siempre estando con la Dragonfly. O ¿por qué no ambas quizás? Ya lo veremos. Así que esto ha sido otro Insight con más contenido sobre el parche 3.23. Les digo que no veo el momento que salga el parche en vivo, no para jugarlo porque ya lo he testeado demasiado, muchísimo te aseguro, en EPTU, y cuanto más lo pruebo en algunos aspectos particularmente, más intento seguir disfrutando del parche 3.22.1. Pero no es momento de ahondar en eso, y hay que saber adaptarse a los cambios y sacar lo positivo de cada cosa, porque para mejorar siempre habrá tiempo. Ahora bien, cuando me refiero a que no veo la hora de que salga en vivo este parche, lo digo para que lleguen nuevos Inside Star Citizen con información diferente que no hayamos visto antes, con nuevos progresos, nuevos aspectos y características. Me gustaría saber en qué estado se encuentra el Bounty Hunter 2.0, cuándo llegará, qué progreso tiene el sistema de economía del universo persistente, que en el parche 3.23 desde mi punto de vista sigue dejando bastante que desear, qué tanto va a progresar el transporte de mercancías en los próximos meses, qué tan avanzado está Maelstrom, si algo fundamental y que cambiará drásticamente todo lo que conoces hasta ahora, qué tal está avanzando la construcción de bases, la compra de parcelas, el server meshing, la mejora en los NPCs, que también en el parche 3.23 siguen estando, podría decirse, en muy mal estado, en qué punto se encuentra el transporte de pasajeros, que es algo que muchos esperan, muchísimo material hay por delante y quizás este Insight podría haberse dedicado a otra cosa, siendo que lo que vimos hoy es algo redundante de otros Insight que ya vimos y a veces puede parecer algo pesado o repetitivo. Así que veremos lo que nos depara el tiempo, y les pregunto a ustedes qué les ha parecido todo esto, cuál es la característica que más les ha gustado si es que ya han probado el parche 3.23 en EPTU. Como siempre te digo, ya sabes que si este video te gustó, te sirvió y sobre todo si te informó, puedes dejar ese enorme, épico, grandioso like. Por supuesto, para valorar el contenido del canal, podés compartirlo con quien quieras, obviamente, y si no estás suscripto, dale, ¿qué esperas? Suscríbete y sé parte de esta familia, siempre vas a ser bienvenido o bienvenida, ¿por qué no?
Tiempo de partir, tiempo de encender motores, fijamos rumbo desconocido y me voy. Me despido, no sin antes desearles a todos una muy buena vida, cuídense. Ya saben, comandantes, tripulación, salen al verso. Más que nunca en el parche 323, vuelen seguros. Nos vemos en el próximo video. Adiós.